Momento, y antes que inicie, don Daniel, le pido que, dirigiéndose a la cámara, se presente con su nombre completo y su RUT, por favor. Perfecto. Daniel Isaías Barrientos Maldonado, RUT 17.608.615-7. ¿Puedo comenzar? Adelante. Bueno, vengo en representación del colectivo Apruebo Evangélico, una institución, un grupo de distintas confesiones religiosas a poner sobre la educación como un derecho social. En primer lugar, quisiera comenzar señalando que libertad sin igualdad es un privilegio. Quisiera comenzar la presente exposición bajo la siguiente premisa que ilustra prístinamente lo que deseamos expresar y anhelamos que se discute y por tanto se recoja como fruto de esta deliberación pública. Libertad sin igualdad es privilegio. Ese es nuestro punto de partida para la concepción de la educación como un derecho social y no como un bien de mercado, como actualmente es concebida en nuestro país, al alero de la interpretación del texto constitucional vigente. La educación en este sentido pende de un elemento central, a saber, el Estado social y democrático de derecho. Diversos autores, expertos y expertas en materia constitucional sobre educación han manifestado lo siguiente. Considerar la educación pública como uno de los primeros deberes del Estado cruza textos constitucionales de diversa inspiración ideológica hasta que fue consagrado en la Constitución de 1833. Esta tradición se rompe con el texto de 1980. Defendemos, por tanto, el Estado social y democrático de derecho desde nuestras profundas convicciones y nos situamos en esta discusión definiéndolo en primer lugar como una cláusula abierta, por tanto determinable. Y citando al experto, al profesor Cristian Viera, consideramos que el Estado social es aquella figura política que supone que los poderes públicos, principalmente la administración, asumen la responsabilidad de otorgar a la generalidad de los ciudadanos las prestaciones y servicios adecuados para la satisfacción de sus necesidades vitales. Es decir, vela por lo que la doctrina alemana ha denominado la procura existencial. También se ha definido como una serie de disposiciones legales que dan derecho a los ciudadanos a percibir prestaciones de seguridad social y contar con servicios estatales organizados en una variedad de situaciones de necesidad y contingencia. De ambas aproximaciones al fenómeno del Estado social destacan al menos dos rasgos comunes. Por un lado, el Estado se presenta como un prestador de servicios y de otro, esos servicios se otorgan en la medida que exista una necesidad vital insatisfecha. El Estado, mirado desde esta perspectiva, centra sus funciones en la búsqueda y realización de la justicia distributiva y la justicia material con un Estado gestor al servicio de los ciudadanos. Es en este concepto que creemos que es necesario construir el paradigma constitucional de la educación como un derecho social. A propósito de lo anterior, es pertinente preguntarnos cómo se concibe actualmente en la Constitución Política de la República y en la interpretación la educación y la libertad de enseñanza. La comprensión de este derecho nace del paradigma de la educación como un bien de consumo. Así lo ha demostrado la reciente historia. Es cosa de analizar los pronunciamientos del TC en donde se establece que la libertad de enseñanza no es propiamente tal, sino que ésta se enmarca en la libertad de emprendimiento, es decir, se lee en clave mercantil. El profesor Atria, años atrás, mediante un interesante análisis del fenómeno de la protesta social de los secundarios, denominada como el movimiento pingüino, explicaba en su terminología lo que él denomina como la tesis de Marshall, esto es, las instituciones que se siguen de derechos sociales tienen un régimen, el de lo público, que las distingue radicalmente de los bienes de consumo que se erigen bajo la lógica de las reglas mercantiles. La lógica de los derechos sociales son la universalidad. En contraposición a esto, el mercado por su parte individualiza. Esta última ha sido la tónica de Chile, así lo ha recogido el principio de subsidiariedad, principio que no aparece explícitamente en la Constitución. Este ha sido desarrollado por la doctrina y ha sido acogido por la sentencia de los tribunales. Esta interpretación se fundamenta a partir de las encíclicas papales 40º Ano y 100º Ano de 1991, y en ella los papas hablan de la importancia de la libre iniciativa económica de los particulares y que el Estado solo debe operar en subsidio de los particulares. Si bien es cierto que aquello dicen los textos pontificios, se omite cualquier alusión al principio de solidaridad presente, por cierto, en los textos pontificios, tal vez para justificar la no interferencia del Estado, es decir, un Estado abstencionista. En Chile los derechos sociales han quedado entregados principalmente a la iniciativa de los particulares. Los criterios del libre mercado, los que determinan su distribución, focalizados sin universalidad, mercantilización y por tanto mercantilización de todas las esferas de la convivencia social. ¿Qué proponemos?
Proponemos como desafío eliminar los criterios mercantiles en la comprensión de este derecho y que este sea realmente un derecho social para eliminar la desigualdad e inequidad existente, sosteniéndose la educación bajo la lógica del régimen de lo público para que las capacidades económicas de las personas no determinen ni la calidad de la educación que reciban ni el acceso a ella. Por cierto que en esto es clave la colaboración público-privada y no tener una visión de un par antinómico, una visión binaria entre privados y Estado. Aquí es necesaria la colaboración de ambas, pero con las reglas claras. Estas reglas son gratuidad universal, prohibición de selección por parte de los establecimientos y prohibición de lucro en la actividad educativa. Tenemos que tener mesura en el sentido de la gratuidad, porque es sabido que esto impone una carga al Estado. La gratuidad universal requiere del financiamiento público, que sea responsable y sustentable en el tiempo. La educación como un derecho social representa la forma de superar la vulnerabilidad del ser humano, cierra brechas de desigualdad, lo que permite aspirar a consolidar la justicia social en un Estado constitucional de derecho. La educación es un factor clave para atenuar la pobreza. Ningún país puede alcanzar las metas de crecimiento y desarrollo en sus diferentes ámbitos sin educar a su población. Se identifica como el proceso socializador donde se deben concentrar los principios de libertad, igualdad y equidad. Robert Alexis, un destacado constitucionalista, afirma que los derechos a prestación en un sentido estricto son derechos del individuo frente al Estado a que, si el individuo poseyera medios financieros suficientes, si encontrase en el mercado una oferta suficiente, podría obtenerlo también de particulares. Cuando se habla de derechos sociales fundamentales, se alude, por ejemplo, al derecho a la educación. Se hace primariamente referencia a derechos de prestación en sentido estricto, afirma Alexis. En este sentido, nos referimos a actuaciones propiamente del Estado. Y esa es nuestra propuesta, que esto se materialice mediante principio en pos de la optimización, porque tradicionalmente se ha considerado que las obligaciones del Estado en materia de derechos sociales tienen 3 niveles: respetar, proteger y cumplir o realizar. Por tanto, la educación como un derecho social es un derecho humano fundamental y ocupa un lugar destacado en el catálogo de derechos, porque es un derecho intrínseco, no solo es el instrumento esencial para que las personas marginadas puedan salir de la pobreza y participar en la vida social, sino que es el objetivo o fin mismo para hacer vigente la justicia social. Por eso, anhelamos una transformación en serio, con una posibilidad inédita de superar estas lógicas mercantiles y de constitucionalizar este principio de solidaridad y que en ella se funde el desarrollo de los derechos sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por cerrar formalmente. Agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias, Daniel.